A ver, repitan conmigo. Las personas que salieron a marchar el 21 de abril lo hicieron a punta de mentiras. Y es que es así. Aunque le cueste a la derecha y al uribismo colombiano aceptar que las personas que salieron a marchar el pasado domingo 21 de abril lo hicieron con mentiras, infundando miedo, como siempre lo han hecho a lo largo de este tiempo, es necesario aclarar que ellos salieron a marchar porque esas mentiras fueron infundidas también a través de todos esos políticos de derecha que no hacen otra cosa que inventar cosas a través de sus redes sociales y también a través de sus discursos mentirosos. Y es que no solamente fueron marchas por personas mentirosas, también fueron marchas protagonizadas por personas violentas, un hecho que los medios tradicionales de comunicación no han querido darle la suficiente visibilidad. Personas que aparecieron en diferentes momentos golpeando, escupiendo, lanzándole agua, ladrillos, palos a imágenes y fotografías del presidente Gustavo Petro. O personas que también aparecieron agrediendo a periodistas que estaban cubriendo estas manifestaciones. ¿O qué me dicen ustedes también de los manifestantes que salieron con ataúdes? O sea, tuvieron hasta el dinero para poder comprar ataúdes y simular que supuestamente el presidente Gustavo Petro estaba muerto. O incluso cantando arengas mencionando de que supuestamente el presidente se iba para el cementerio. Pero claro, la buena oposición de nuestro país, como buenos ciudadanos que son, salieron a través de sus redes sociales a rechazar estos actos. Ningún político de estos uribistas ha salido a condenar y a rechazar estos actos violentos y agresivos por parte de esas mismas personas que ellos sacaron a las calles a marchar a punta de mentiras. Pero con las manifestaciones que se dieron en contra del presidente Iván Duque, para ellos ahí sí todos eran vándalos. Eran encapuchados, pertenecían todos a la primera línea, eran unos desadaptados, mejor dicho, era lo peor que tenía la ciudadanía y el pueblo colombiano. Y es que vean, tanto es el cinismo y de verdad los sinvergüenzas que son los uribistas y la derecha de nuestro país, que incluso el mismo Miguel Uribe Turbay en estas manifestaciones se atrevió a mencionar que supuestamente esa información, esos reportes que había publicado Estados Unidos, en donde se indicaba que su abuelo tenía nexos con el narcotráfico, eran culpa de Petro. Senador, ¿qué opina sobre la lucha contra el narcotráfico? Es que es la prioridad. ¿Y ahí qué tiene que ver el legado de su abuelo? No tiene nada que ver porque no es verdad, esas mentiras de Petro, son todas las mentiras de Petro que utiliza para cambiar la historia y reescribir. En nuestro país, el presidente Gustavo Petro tiene la culpa de todo. Dios mío, Petro, basta ya. Sin embargo, en una entrevista en la que estuvieron Daniel Briceño del Partido del Centro Democrático, Alejandro Campo del Partido del Pacto Histórico y Juan Daniel Oviedo del Partido Con Toda por Bogotá, hablaron de estas marchas del pasado 21 de abril. En esta, el encargado de darles sopa y seco a esa oposición que salió a marchar fue el congresista Alejandro Campo. Este se les paró en la raya a estos dos que salieron a marchar ese 21 de abril y que sacaron a la gente a punta de mentiras. Eso se los recordó Alejandro Campo. Pero no solamente eso, también les recordó que todos estos uribistas que han salido a marchar, incluso muchos de los que se encontraban en las calles marchando ese domingo, se encuentran investigados en este momento. Son personas corruptas. Les recordó también toda la plata que se han robado gobiernos anteriores y que han pertenecido a esa derecha de nuestro país. Dineros como los billones de pesos desaparecidos por las EPS, que aunque incluso Daniel Briceño no lo quería aceptar en esta entrevista, Alejandro Campo le dejó claro y le restregó que EPS como Sanitas financiaron su partido para sus elecciones. El dinero de Karen Abudinen, esos millones de pesos que iban supuestamente destinados para el internet de los niños en diferentes partes del país y que Abudinen los desapareció y al momento no sabemos nada de ese dinero. Los dineros de la paz, los dineros que Pierre García y Ciro Ramírez también le robaban a los ciudadanos y que se los pagaban a coimas para estos también llenarse sus bolsillos. Mejor dicho, escuchen ustedes esta entrevista, esta peinadota que les metió Alejandro Campo a estos dos que salieron a marchar ese pasado 21 de abril y que por supuesto estos, haciéndose los de las gafas, no quieren aceptar que sus gobiernos
fueron los que hundieron completamente a Colombia y que se llenaron los bolsillos a costa del pueblo colombiano. Escuchen, por favor. Yo creo que tanto como pretender que vamos a tener una parálisis, no creo yo que es lo que esperemos que suceda. Pero en este primer lugar, lo que nosotros no podemos aceptar es que el gobierno responda, o los voceros del gobierno respondan diciendo, es que antes se hacía así, es que antes Duque no escuchó, es que antes ellos hacían esto, y es que antes ellos contrataban a los amigos, ¿sí? Si verdaderamente en 2022 Colombia votó por un cambio, existe una oportunidad de que miremos hacia adelante, que seamos capaces de entender que no importa cuál sea el número de personas que haya asistido a las marchas, fue una expresión masiva de inconformismo, que qué bueno que un presidente progresista pueda decir, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a entender cuáles son las preocupaciones de la gente y sobre todo vamos a actuar, porque la gente quiere trabajo, la gente quiere claridad en las decisiones que nosotros estamos tomando hacia adelante, pero seguir con ese revanchismo pues no nos va a llevar a evolucionar a la resolución de los problemas que tenemos en este momento, y creo yo que se pierde una oportunidad para que el presidente en su legitimidad recupere esa figura que dice la Constitución de ser de la unidad nacional, el representante de la unidad nacional, pero que salga él antes de las marchas a decir, le voy a pedir a los trabajadores que en la del 1 de mayo me dejen participar para ver si mi marcha es más grande que la de la oposición. Es seguir polarizando a un país que está fragmentado, que es supremamente desconfiado y que está desconociendo que en este momento el 43% de la gente mayor de edad en Colombia tiene una ideología política de centro, cuando la izquierda y la derecha en este caso son minoritarias. Entonces estamos cayendo en el mismo juego de los extremos y no estamos dando paso a una posición pragmática, realista, que reconozca problemas y que ponga a andar las soluciones y no quedarnos en quién fue el culpable en el pasado o cómo lo manejaron en el pasado, sino que sea también progresista y visionario de establecer soluciones innovadoras a los problemas que tenemos en el país. Sí, antes de preguntarle al representante, no quiero que se me escape algo que dijo el concejal Briceño, es que él dice Petro se va a radicalizar, y yo quiero saber ¿qué lectura hacen de eso? O sea, ¿para dónde va la radicalización que ustedes ven del presidente Gustavo Petro? ¿Vamos para una constituyente? ¿Va a meter las reformas como sea? ¿O qué es lo que ustedes están leyendo ahí? Bueno, yo creo que la radicalización tiene que ver con que el presidente seguirá, por ejemplo, con el camino de la intervención a EPS, que ya empezó desde en cabeza del señor Luis Carlos Leal, Superintendente Nacional de Salud. Intervención que más allá del fondo es una intervención que no se hizo siguiendo el debido proceso, una intervención sin expediente, una intervención que se saltó muchos pasos que establece la ley. Una intervención normalmente dura entre mes y medio, es de una auditoría y demás. Eso fue una intervención que se hizo en horas. Entonces yo creo que ese tipo de cosas van a seguir pasando. Segundo lugar es que el presidente va a seguir retando, es decir, yo hice una marcha más grande, entonces ahora yo te voy a hacer una mucho más grande, así me cueste la logística del Estado, me cueste el presupuesto de los operadores logísticos de cada una de las entidades, y así me tenga que pegar literalmente a una marcha histórica como la del 1 de mayo. Y en tercer lugar tiene que ver con la radicalización en el discurso, que es lo que ha pasado desde que sucedió la marcha hasta ahorita, en donde se acusa absolutamente a toda la gente que sale a marchar de uribista, en donde se le dice a la gente paramilitar, en donde se le dice que lo quieren bajar. Entonces vender el discurso de que una marcha democrática de rechazo al presidente es casi un golpe de Estado, yo creo que ahí está la radicalización. En esos 3 puntos yo creo que el presidente ha dado avisos y es lo que vamos a ver prontamente. Representante Ocampo, ya que Joana mencionó la palabra constituyente, el presidente ha dicho pues que la movilización popular es una expresión constituyente. ¿Cómo queda ese proyecto, ese plan de adelantar una constituyente después de lo que vimos el domingo? Pues que a mí me da risa, parece que se hubieran inventado ya, ayer nació una nueva Colombia, pues hicieron una marcha, a ver, pues aterricen en el mundo, una marcha financiada con gente de las EPS. Y está bien, pero eso está bien, y eso está bien. A mí no me dio plata las EPS. A su partido sí, un pero partido, no me mire, plata, Sanitas, o sea, ayer una marcha, ¿por qué era la marcha de ayer? Y lo dice Briceño ahora,
por la no intervención de EPS. ¿A quién intervinieron? A Sanitas, que le dio plata a quién, a Centro Democrático. Por la no reforma pensional que afecta a quién, al Grupo Bolívar. ¿Y a quién le dio plata? A Centro Democrático y otros partidos. Esto es una marcha para defender el statu quo del país. La marcha de ayer no era por cuánta gente estaba muriendo de hambre, ni cuánta gente no estudia, ni cuánta gente tiene empleo, ni cuánta tierra hace falta a los campesinos, ni cuántos corruptos están libres. Vergüenza, ayer habían varios denunciados dirigiendo una marcha. Por favor, o sea, anteriormente marcharon con Popeye y ahora ayer varios denunciados e investigados por corrupción salieron. ¿Por qué en la marcha ayer no estaba una pancarta que dijera que aparezca el $500 millón de pesos que se robaron de La Paz, que aparezcan los 70.000 millones del internet de los niños pobres, que aparezca la plata de las marionetas? No, es una marcha del statu quo, con una demostración de poder político, democrático, que yo lo reconozco esa marcha, pero acá no ocultemos los intereses. La marcha de ayer promovía a coñeros como Vargalleras, que el hermano está en la junta directiva de la nueva EPS y que una de sus propuestas era bajar salarios y no pagar primas en junio y en diciembre. Eso fue lo que salió ayer a marchar. Y claro, convocaron a una gente que cree un discurso y tenemos un debate pendiente. Yo no estoy de acuerdo con no intervenir las EPS. Entonces, ¿dónde están los 3 billones de pesos? ¿Quién los va a poner? Porque le dieron plata al Centro Democrático. ¿Tenemos que olvidarnos que le perdieron 3 billones de pesos? ¿Que una EPS está quebrada? ¿Que en 2 meses iba a parar su funcionamiento, poner en riesgo la vida de las personas? ¿Cuánta plata más se van a seguir robando las EPS? ¿Los colombianos tenemos que callar? No, la corrupción aquí se acaba, la plata aparece con marcha o sin marcha. Tenemos que ser deberían estar presos y ustedes pidiendo que estén presos. El primer acuerdo aquí es caer en la casuística. No, pero el primer acuerdo aquí es ponernos de acuerdo que pongamos de que todo el mundo el que roba la plata al azul esté preso. Eso es primero. No, entonces no hay acuerdo. Si el acuerdo es con García Oviedo, no está de acuerdo, ni usted, en que los que se han robado la plata de la salud estén presos, es un tema de acuerdo. Por eso, una cosa es la marcha, otra es utilizar la marcha para unos fines que no son. Digan los colombianos que una de las propuestas es que no se intervengan las EPS y que ustedes no quieren que aparezca la plata que se perdió a los colombianos. Bueno, dejémoslos que se den en la jeta para empezar. Uno de cada 3 colombianos, mientras probable gallo. Bueno, ¿usted cómo ve ese panorama que pintan desde el pacto? Yo creo que es preocupante porque, uno, hay un objetivo claro de descalificar al centro alrededor de esa marcha. Es decir, estamos como el jamón de un sándwich, ¿sí? Porque a los que no salieron, blanditos, blandengues, tibios, no tienen criterio. A los que salieron, por ejemplo, a mí me están diciendo, usted salió a marchar al lado de las personas que están en contra de la garantía de los derechos de la población LGBTQI+. Pero el inconformismo del país no necesariamente tiene que llevar a que si compartimos un espacio de expresión ciudadana y democrática, porque la marcha de ayer no es un constituyente, la marcha de ayer es el ejercicio de la democracia, porque la gente en Colombia considera que la democracia se consolida con la posibilidad de ejercer el derecho a la manifestación pacífica. Ayer hubo una manifestación pacífica de inconformismo. Bonita. Pero rápidamente lo que quieren es entrar a calificar quién está conmigo, y aprovechamos de paso, como siempre, a decir que el centro es tibio, el centro es blandito, y ahora que el centro va a desaparecer porque va a la derecha. Entonces, pero aquí lo que no podemos permitir es que la expresión consistente de la democracia de un país que tiene al 43% de su gente mayor de edad con una ideología política de centro no permita una opción pragmática y razonable de gobernantes preparados, serios, que escuchen y sobre todo que se retroalimenten de la expresión ciudadana plural como fue la que sucedió el día de ayer. Mira, lo que pasa es que la forma argumental del representante... Pero usted dijo que el centro era tibio, no, y Oviedo yo estoy de acuerdo con Oviedo. Pienso que no hay que maltratar a quien salió al lado de ustedes. Yo estoy de acuerdo con nosotros también tenemos diferencias. Por ejemplo, ustedes terminaron muy unidos en cabeza de Claudia López en el 26 y estamos muy claros. Pero a ver, yo creo que la forma en como el representante mete a todo el mundo a través de unos casos en la misma bolsa es como si yo dijera que cada vez que el presidente Gustavo Petro habla de cambio climático,
lo hace por beneficiar al clan Torres, que está, mejor dicho, despachado en el Fenoje, Y si que es ahí, además y si es le así, ayudó tienen que mucho a Gustavo denunciarlo. Petro. Pero mire, ¿sabe cuál es nuestra diferencia No. con ustedes? Y si es así, tienen que denunciarlo. No, claro, ahí están 180.000 millones de contratos durante el gobierno Petro mientras le financiaron la P. ¿Y sabe cuál es nuestra Pero diferencia? déjeme terminar. Pero ¿sabe cuál es nuestra diferencia? Que yo pido que los investiguen y son algo que les den cárcel. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes? Que ustedes lo callan Pero es que, todo, claro, que ustedes no, son no, no. cómplices de No, todo eso nosotros y se estamos- callan. Entonces, lo que pasa en el lado de ustedes es bueno y acá es en mi malo. caso yo no me quedo callado, yo le digo. Y es como si aquí ¿Cuándo va a dijéramos... criticar los hijos del Venga, presidente Uribe? venga, ¿Cuándo va a le digo. criticar la sobrina del presidente Uribe? Venga, La pero cuñada del dejemos que presidente termine, Uribe? dejemos que termine. Lo que también Sí, hay es es que es que la gente concreto. está No, pero cansada.